Bien, en cuanto a manejo de datos, entonces tenemos relaciones con datos. eh, las relaciones tienen que ver con cómo interactúan entre sí cada una de las dimensiones y de las tablas de hechos, ¿no? Es decir, en la construcción, digamos, para poder articular y trabajar con datos, necesitamos, dentro de este esquema, trabajar con dimensiones y con tablas de hechos, que ahora vamos a ver de qué se trata. Los tipos de relaciones, digamos, de los datos son de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a uno, de muchos a muchos. Es decir, que yo puedo tener, digamos, puedo vincular, digamos, datos de diferente manera, ¿cierto? Dentro de estas tablas. Por ejemplo, las relaciones uno a uno, esto, digamos, si fuese, digamos, eh, es que estuviésemos relacionando dos tablas que tengan que ver con el concepto matrimonio, por lo pronto acá en Occidente, tenemos una tabla que serían los esposos y otra tabla B que serían las esposas. Entonces, se supone que esto es una relación de uno a uno, porque no puede haber un esposo con varias esposas o viceversa, por lo menos en nuestra cultura. Entonces, una tabla digamos, un registro de la tabla A se relaciona, se correspondería, ¿no es cierto?, con un solo registro de la tabla B, uno a uno. En lo que respecta a relaciones de uno a muchos o de muchos a uno, podríamos tener, digamos, un alumno, ¿no es cierto?, una tabla de alumnos, que a su vez, digamos, tienen que estudiar diferentes materias y relacionarse con diferentes cursos. Entonces, tenemos un registro único de la tabla A que se relaciona o corresponde con registros de diferentes tablas, ¿no es cierto? Sí, la tabla B, la C y la D. Esa es la estructura de los datos y cómo se relacionan. Cuando hablamos del modelado, acá vamos a ver un solo tipo, digamos, aunque hay otros que hemos mencionado. En este ejemplo, el tipo estrella, vamos a tener tablas de hechos y dimensiones. Es decir, ¿cómo funciona, digamos, este esquema estrella? Las tablas de dimensiones, que las que tenemos, digamos, las que forman parte, digamos, de las puntas de la estrella, digamos, guardan columnas de texto, suelen tener muchas columnas y pocas filas, es decir, pueden incluir productos, personas, lugares. Es decir, una tabla de dimensiones contiene una columna clave que actúa como un indicador único, un ID, y columnas a su vez descriptivas, y se utilizan para filtrar. Por ejemplo, digamos, cuando hablamos de dimensiones, es información que puede variar y tener también otras dimensiones con el tiempo, y son valores cualitativos. Si las tablas dimensionales proporcionan descripciones a los hechos y aportan un contexto a esos hechos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos tablas de dimensiones de clientes o de productos donde tenemos descripciones. Es decir, una tabla de dimensiones puede ser la marca del coche, de un coche, de un auto, la fecha de adquisición, el nombre de la concesionaria, la dirección de la empresa, el nombre de la empresa. Es decir, es información que puede variar, ¿no es cierto? Son valores cualitativos, proporcionan descripciones. En cambio, digamos, bueno, digamos, en términos de tablas de dimensiones, como decíamos, tenemos las ordinarias, el copo de nieve y es slow change dimension, ¿no? Es decir, las tablas ordinarias son básicas, se conectan directamente a la tabla de hechos con una relación de uno a muchos. Uno a muchos. Después tenemos el tipo copo de nieve, es un conjunto de tablas que se van normalizando para una sola entidad o negocio. Y la tercera dimensiones, digamos, son cambios en la información que puede ocurrir a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la solución es sobreescribir el valor existente o crear una nueva fila en la tabla para cada cambio. El ejemplo podría ser, si tenemos ventas, para que se entienda un poco la idea, si nosotros tenemos ventas, tenemos asignado un vendedor por una zona, de, ese vendedor tiene un jefe, un supervisor, y no sé,
llegado a una situación determinada, se cambia, digamos, el gerente de ese vendedor, ¿no sé? Pasa a ser otro el gerente. Entonces, ahí hay un cambio, digamos, en la estructura relacional. Entonces, ¿qué puedo hacer? Sobreescribir el valor o crear una fila nueva de tablas. Es decir, lo que puedo hacer es, bueno, tomar las dimensiones temporales. Es decir, este vendedor, digamos, con este gerente actuó del 1 de diciembre al 31 de diciembre del 2023 y a partir del 1 del 2024 actuó con otro, ¿no es cierto? Entonces, digamos, sumar, digamos, esa información, adicionar esa información, ¿no es cierto? Y crear una nueva fila. Entonces, estas son los tipos de tablas y de dimensiones, ¿no es cierto? Después lo que tenemos son las tablas de hechos, que son, almacenan observaciones o eventos. Por ejemplo, pedido de ventas, tasa de cambio, temperaturas. O sea, contienen valores que se pueden calcular, medir, la granularidad, que tiene que ver con, digamos, la profundidad en la descripción de- el desagregado de esos datos en datos, digamos, de lo general a lo particular, va a ser la más baja en el análisis que se quiere hacer. Y no se relacionan tablas de hechos entre sí y suelen tener muchas filas y pocas columnas. Es decir, los hechos son cosas que pasan para diferenciar entre lo que es una dimensión o dimensiones y hechos. Los hechos son cosas que pasan, que suceden y se van incrementando con el tiempo, es decir, se van acumulando. Por lo tanto, son métricas, digamos, de un evento específico, son valores numéricos susceptibles de ser agregados y se pueden ir agregando. Entonces, esos valores, ¿cuáles podrían ser? Por ejemplo, ¿no es cierto? Podría ser cantidad de ventas de coche de un concesionario, rendimiento en dólares o en pesos, o lo que sea de una empresa, rendimiento, utilidad, rentabilidad, etcétera, número de estudiantes de un colegio. Si son cosas que van sucediendo, se van incrementando, con el tiempo se van acumulando datos, etcétera. Acá tenemos un ejemplo de eso. En cambio, bueno, acá tenemos ejemplo de tablas, una tabla dimensional de dimensiones, y acá tenemos tablas de hechos. Dijimos, cosas que pasan, suceden, se van incrementando con el tiempo, se van acumulando, valores numéricos susceptibles de ser agregados. Eh, entonces, en el esquema estrella, por ejemplo, si nosotros tomamos como una tabla de hecho la factura, vamos a tener como concepto de factura, vamos a tener fecha de factura, por ejemplo, y después como dimensiones podemos tener el calendario, el año, el día, el mes, la semana, los clientes, con la descripción de los clientes, el producto, el agente y el canal. Entonces, la forma de estrella es porque, digamos, la tabla de hechos se vincula, ¿cierto?, con las tablas de dimensiones. Y para la vinculación de unas tablas con otras se necesita el índice, o sea, el indicador numérico, ¿no es cierto? Es el ID, digamos, de alguna forma. Por eso en este esquema, digamos, en factura, ¿no es cierto? En la tabla de hechos, debe sí o sí tener, digamos, el ID de cada uno de las tablas, ¿no es cierto? De dimensiones con la que esté conformada la estrella, ¿no es cierto? El sistema. Es decir, la forma de relacionar, ¿no es cierto?, las dimensiones con los hechos a través del número de identificación. Acá tenemos un ejemplo en donde tenemos tabla de dimensión tiempo, ¿no? Por ejemplo, tenemos año, mes, día, fecha, tabla de dimensión producto, donde tenemos número de producto, la categoría del producto, el precio, tabla de dimensión cliente, donde tenemos el nombre del cliente, la ciudad que corresponde a cada cliente, pero fijémonos que acá, digamos, siempre va a aparecer el ID, ¿cierto? O sea, es un número de identificación. Y después tenemos la tabla de hechos, entonces, donde tenemos, por supuesto que también tenemos fechas, cantidades, montos, pero tenemos el ID de cada uno de estos elementos que queremos vincular. Entonces, la tabla de hechos, ventas, para este caso,
se va a conectar con la tabla de dimensiones mediante qué claves. El ID del producto, del cliente y la fecha, por ejemplo, ¿no? Y la fecha, que se relaciona con la tabla de tiempo. Entonces, concretamente, los hechos son datos medibles y cuantitativos, y las dimensiones son atributos que van a describir los datos indicados en esos hechos. En cuanto al ejemplo, si nosotros tenemos digamos, una hoja de Excel, por ejemplo, que tenemos un montón de datos, ¿no es cierto? Vamos a tener fecha de compra, fecha de envío, no sé, cliente, email, segmento, código postal, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Vamos a tener que identificar las dimensiones y los componentes de esas dimensiones, por ejemplo, producto, que tendrá que ser la categoría, subcategoría, el nombre, etcétera, el costo, el precio, y también, por ejemplo, una dimensión geográfica. ¿Qué significa? ¿No? Para este tipo de información. Y bueno, la ciudad, la provincia, el estado, el país, la región, etcétera. Y entonces tenemos dimensiones, tabla, digamos, dimensionales, tabla de dimensiones, y tenemos las tablas de hecho. Entonces, esas son las descripciones, ¿no es cierto? Atributos que describen los datos. Son los atributos. En cuanto al área de filtros, visualizaciones y datos, acá lo que tenemos es la posibilidad de aplicar filtros para digamos, los informes y las visualizaciones, y cómo queremos mirar los reportes. Vamos a tener el espacio de visualización, que es un aporte gráfico con la brochita, el lugar, digamos, para poder modificar cuestiones, digamos, del informe. Es decir, es el espacio donde uno crea y configura la visualización. Se puede arrastrar y soltar las diferentes visualizaciones, ¿no es cierto? Y podemos personalizarlas con opciones de formato y diseño. Es decir, acá podemos crear dentro del lienzo, ¿no es cierto? Nos permite el Power BI diferentes tipos de estructuras para armar el dashboard finalmente, ¿no es cierto? Entonces podemos poner gráficos de barras, etcétera, ¿no? Etiquetas, digamos, un montón de elementos que van a formar parte del dashboard. Y finalmente, en datos, acá tenemos la tabla, ¿no es cierto?, que vamos a usar, en donde si nosotros abrimos aquí, vamos a tener los diferentes componentes, ¿no es cierto?, sus diferentes componentes y la sumatoria de totales, por ejemplo. Entonces son el conjunto de datos que se está utilizando en el informe. Y también nos permite crear columnas calculadas y medidas utilizando DAX. El DAX era el último, digamos, elemento, ¿no es cierto? Es una herramienta que nos permite a nosotros trabajar, agregar datos, medidas, hacer cálculos, etc. Por ejemplo, acá tenemos una base de datos. Como dijimos, estas bases de datos que pueden ser, digamos, pueden ser una hoja de Excel o pueden ser datos extraídas de otras páginas, etcétera, van a venir, digamos, con un montón de información y con diferente tipo de datos. Es decir, puede haber fechas, puede haber números enteros, puede haber descripciones conceptuales, es decir, digamos, puede haber datos numéricos, puede haber de todo tipo en una tabla, ¿no es cierto? Entonces, lo importante es que cuando hagamos la extracción, ¿no es cierto?, la importación, después podamos acomodarlas para poder utilizar esa información y terminar creando esto que es el dashboard, es el tablero. Entonces, utilizando todas las herramientas que vimos anteriormente, podemos, por ejemplo, poner etiquetas, podemos poner una etiqueta resumen, podemos poner gráficos de barras, como dijimos, ¿no es cierto? Entonces, ver, por ejemplo, una tabla en donde ver para el ejemplo anterior, ¿no es cierto?, las denuncias, la cantidad de denuncias por comuna, el total, podemos, digamos, ver el impacto porcentual. eh, entonces, eso nos va a permitir, digamos, ver, bueno, la cantidad de denuncias totales. Aquí nosotros tenemos una barra deslizadora donde podemos ir desde la fecha primera hasta la última e ir
digamos, deslizando, ¿no es cierto?, por fecha y viendo cómo se va modificando el dashboard. Tenemos denuncias por motivo y denuncias por rubro. Entonces podemos sacar conclusiones, por ejemplo, de cuáles son las denuncias, o sea, los motivos que más afectan o el tipo de rubro más afectado dentro de este concepto. También podemos ver la estacionalidad de los datos, en el sentido de, o sea, podemos ver en qué mes ha habido más denuncias, qué tipo, cuáles son los meses donde se hacen más denuncias. Es decir, estos son algunos de los elementos del dashboard, ¿no es cierto? Podemos agregar muchos más controles y etiquetas y cosas. Y este es un esquema, ¿no es cierto?, en donde, digamos, es una presentación, un informe en donde le hemos dado, digamos, un fondo negro y hemos cambiado los colores. Es decir, todo eso se trabaja, digamos, en los campos en que hemos descrito, ¿no? Pero digamos, es el resumen que también se puede exportar, se puede enviar, se puede compartir, se puede trabajar en una presentación, etcétera.